Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos al lunes 30 de octubre y bueno, hoy toca ver una serie de acciones que nos habéis pedido los miembros del canal, comentar el comportamiento de IAG después de los resultados. Ahora mismo estoy subiendo el vídeo para miembros del canal de los resultados de IAG. Por cierto, ya está subidito, qué rápido ha ido hoy. Vamos a publicarlo y ya lo tienen los miembros del canal a su disposición. Bueno, vamos a ver también una serie de acciones como son Audas, que nos lo pide nuestro amigo Gregorio. Dice: gracias Miguel, de verdad que como siempre he visto vídeo fantástico. Yo estoy intentando salir de Audas en cuanto pueda, a 1.28.7. Hace poco ha estado por encima, pero por no estar pendiente, o mejor dicho, por no haber puesto una orden de venta, pues se pasó la ocasión. Gracias siempre, caballero. Bueno, pues esto lo hay que comentar, ¿verdad? Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Poner siempre órdenes, ¿vale? Si no podéis estar pendientes, poner órdenes, porque Gregorio ha perdido una ocasión maravillosa y estupenda para salir de Audas, ya sea con beneficios o con unas pérdidas mínimas. Y lo vamos a comentar, ¿vale? Me ha gustado mucho el comentario de Gregorio porque es el típico caso. Hay más miembros del canal por encima. De hecho, hay un suscriptor que no es miembro del canal, pero el comentario que ha hecho con unas pérdidas del 60% es el caso típico que nos encontramos en bolsa, ¿vale? Luego ya sé que hay muchos tuiteros, hay mucha gente de Facebook que gana millones todos los días, 3.000, 4.000, 5.000 euros todos los días, por supuesto que sí, me lo creo perfectamente. Pero lo normal es encontrarnos con gente que tiene unas pérdidas acumuladas gigantescas en las acciones. Y eso merece la pena replantearse muchas cosas. También tenemos a Ricard que nos pide, bueno, nos pidió el otro día LVMH, que ya la vimos, Kerry nos pide ahora, y también Adrián Díez que nos pide Tapestry. Pues lo vamos a ver las dos. Luego tenemos a Germán Alonso Castro que nos dice: buenas, siempre hablas mucho de British Tobacco. ¿Qué pasa? ¿Altria no te gusta? Pues sí, me gusta mucho. Mírate el último vídeo de las recomendaciones para el 2024, que Altria es una de ellas. Te recomiendo, si no lo has visto, por favor, míralas porque es muy pero que muy bueno. Perdonad porque ya empezamos con la época de los catarretes. Nos dice Samuel Kobe: no sé si entrar en Redella, veo cierta habilidad en el corto plazo, aunque a largo plazo me parece mejor opción, o bien Solaria. ¿Qué me ocurre en caso contrario? Mi idea es hacer una operación de duración breve en la parte de la cartera en la que busco entradas y salidas en canales laterales. Me parece bastante bien. Tengo temor a grandes correcciones, pero mientras llegan quiero aprovechar las oportunidades. Está claro que no hay respuestas porque nadie sabe el futuro, pero me gustaría que pudiese subir un análisis técnico de ambas y tener en cuenta el hecho de la rentabilidad de dividendos en caso de quedar atrapados en una de ellas y sus fundamentales, aunque por vídeos anteriores tomo como referencia que Solaria es un valor con el que hay que tener especial cuidado por su deuda. Redilla también. Gracias por tu aportación en los vídeos, excelente trabajo. Bueno, yo creo que ya lo expliqué en varias ocasiones, tanto Solaria como Redella. Mírate los fundamentales y compara. Y lo que tienes que buscar es, en ambos casos, quién está en un lateral y cuál no, ¿vale? Porque Solaria no está en un lateral, pero no es un lateral en la parte superior de un gráfico como estuvo, por ejemplo, Aircross, ENCE hace bastante poco, hasta hace unos meses. Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, ¿vale? Es mucho mejor invertir a precios buenos. Solaria podría estar cerca de precios buenos, aunque ya lo fueron cuando bajó a 12, comentados en el canal. Y bueno, en Redella, pues hay que tener en cuenta muchísimas situaciones. En ambos vídeos están las respuestas a esta pregunta, ¿vale? Si quieres, este fin de semana te hago un vídeo explicándote todas las dudas que puedas tener y analizamos las dos empresas. Pero bueno, yo en ninguna de las dos me metería para aprovechar las grandes subidas, ¿vale? Ahí lo dejo un poco así a lo loco. Y luego nos pide Joaquín que veamos la española Azcoyen, ¿vale? La vamos a ver también. Como no, Almiral y BBVA. Bueno, pues si has llegado hasta aquí y te gusta el canal, te lo han pasado o lo has visto en algún foro o lo que sea, pues te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los siguientes vídeos. Y si quieres agradecer el trabajo que hago con vosotros, con un like es más que suficiente. Hasta hace poco, bueno, pues se podía hacer uno miembro del canal, ahora también, ¿no? Pero bueno, ya estamos en nivel de saturación, somos demasiados miembros del canal y lo mejor es que lo dejemos en ese nivel, ¿verdad?
así que no voy a recomendar que te hagas miembro del canal. Con un like es más que suficiente. Bueno, aquí tenemos IAG, que ha presentado resultados el viernes, cuya reacción ha sido bastante ilógica, porque los resultados fueron buenos, con un volumen que tampoco es nada fuera de lo habitual. Fijaros, cuando presentó los resultados del primer semestre, la locura de volumen nada que ver con la del otro día, con una corrección potentísima. Incluso hubo momentos el viernes en el que pensaba que iba a dejar una envolvente bajista, una auténtica locura. Hoy ya ha tenido una vela verde un poquito más decente en mitad de la vela del viernes, con lo cual es muy insignificante, no dice gran información, pero parece que ha cambiado un poquito en el corto plazo, y cuando hablo del corto plazo estoy hablando de las últimas 4 o 5 velas, nada más, con lo cual no tiene absolutamente ninguna lógica técnica, pero bueno, parece que ya nos estamos acercando a la media de 20 sesiones, con lo cual, bueno, pues es un pequeño dato técnico que no tiene nada que ver con la realidad, simplemente para dar un poquito de ánimo. En estos momentos, con estos resultados que tuvo, como comentaba en el vídeo para los miembros del canal, tendría que estar luchando ahora mismo por los 2,16 €. Fijaros dónde estamos, en 1,65, y dando gracias. ¿Por qué? La situación geopolítica es la que es muy mala. Hay actores como Rusia, donde son los grandes beneficiarios de todo lo que está pasando. Irán, bueno, pues dentro de lo que es ese país, bueno, pues es un país prácticamente tercermundista, donde la gente se muere de hambre en algunos sitios, donde, bueno, pues esto no le conviene. China es el que más va a perder de todos, y fijaros cómo se están balonceando. Bueno, pues esto es una auténtica locura lo que está pasando en el mundo. Y esto afecta a muchas empresas. Y las que más tienen que perder siempre son las aerolíneas. Lo he dicho desde hace, bueno, yo creo desde que abrí el canal. Las aerolíneas son unas empresas que hay que tener muchísimo cuidado con ellas, porque les afecta absolutamente todo. Precio del crudo, que si la bajada del crudo, que si hay un conflicto en no sé qué zona tengo que desviar los vuelos, que si en tal sitio pues suben los costes de la vida y por lo tanto tengo que viajar, la gente no quiere viajar allí y tiene que viajar hacia el otro lado, pero esa ruta yo no la tengo, la tiene la compañía de al lado, que si tengo que hacer ampliaciones de capital para pagar deudas, que si tengo que comprar pequeñas líneas aéreas perdonad, para poder seguir expandiendo el negocio. Bueno, un montón de cosas. ¿Qué problema hay con IAG? Que lo ha hecho muy bien, como lo estábamos esperando, con unos resultados dentro de lo previsto, de un tercer trimestre espectacular, muy bueno, con datos, el mejor dato de los últimos 3 años, lo cual es muy bueno, y tendría que estar luchando con los 2,16. Ahora mismo, pues mira dónde estamos, 1,65. Es una auténtica barbaridad, pero es lo que hay, es el problema de las aerolíneas, les afecta todo. Y por técnico, fijaros que seguimos todavía en tendencia bajista, no se ha roto nada. Y eso es una peculiaridad. 2 días después de presentar resultados, ya es la segunda vela una vez presentados resultados, y fijaros cómo nos encontramos. Tendríamos que estar ya atacando la media de 100, es decir, 1,77. Y no es así. ¿Por qué? Porque hay muchísimas dudas sobre la situación geopolítica, que les va a afectar muchísimo a IAG. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a seguir vigilando a lo largo de estas semanas, a ver si mejora, pero el primer paso para mejorar tendría que batir esta zona de aquí, el 1,75, y cerrar el gap que nos encontramos en la zona de 1,79. A partir de ahí, si toca la zona de 1,81, estaríamos ya salvando los papeles. Esa es la zona importante. Volver otra vez las medias, y en los próximos meses volver a atacar el 1,95, 1,98. Más o menos esa es la zona peculiar de IAG. Pero fijaros, dentro de unos meses, que es que esto es así, o sea, este es el problema, ¿no? Fijaros cómo cuando presentó los resultados del primer semestre, lo rápido que subió, en 4 días había chocado ya contra los máximos anteriores, los había superado, y fijaros, luego otra vez vuelta hacia abajo. Bueno, pues ahora nos encontramos al revés, es decir, hemos tenido mejores resultados, pero no hay una reacción agresiva ni siquiera por volumen, lo cual es muy peculiar, muy peculiar. Hay muchísimas dudas de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, y es muy peligroso para las aerolíneas. Vamos con Audax. Esa salida a 1,28 que podía haberse realizado con éxito, incluso un poquito más, en 1,31. Bueno, pues siempre os recomiendo lo mismo. Ha tenido unos buenos resultados en el tercer trimestre, donde, bueno, pues ha dado la nota bastante bonita, pero ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en una situación, en una empresa que capitaliza muy por encima de sus posibilidades. Fijaros que ya ahora capitaliza mucho para cuando tenía sus resultados de 20 millones, pero la perspectiva
es que año a año iba escalando posiciones en esos beneficios, donde luego iban a ser 25, 30, 35, 40, y entonces ya nos encontrábamos con una empresa con una capitalización acorde a la situación. Estamos hablando de una empresa que tiene 440 millones de acciones, si no recuerdo mal. Permitidme que lo mire, tengo que resetear el gráfico porque mi memoria es bastante cortita. Sí, 440 millones de acciones, donde a estos precios y viendo los beneficios que ha tenido en el pasado, bueno, pues tenemos un PER 41. No creo que estén los informes del tercer trimestre, que no lo están. Fijaros, el margen operativo es que es muy muy pequeño. No está todavía los informes metidos del tercer trimestre y este PER habrá bajado bastante, en torno a 25, 30, pero sigue siendo un PER muy elevado, mucho, para una empresa de este tamaño. Pues fijaros, aquí estaríamos superando los casi o rozando los 500 millones de capitalización para una empresa que gana muy poco dinero, mucho menos esos veintitantos millones que ganaba allá por el 2018, 2019, no recuerdo exactamente el año. Estamos hablando de no dejar escapar las oportunidades, y más cuando estamos anclados en una empresa, cuando estamos atrapados en una empresa. Si fuese una empresa de futuro, con muchísimo potencial, que está haciendo las cosas muy bien, que su directiva son unos gestores excepcionales, pues yo diría que aguantarais. Pero no es así, no es así. Desde el CEO, que tiene, bueno, que tiene bastante que callar, ya me entendéis por lo explicado en la cobertura de cortos que pasó a principios del 2021. Esto fue un escándalo espectacular. Digno de ser investigado por la CNMV, pero yo en la CNMV no sé a qué se dedican, pero esto no lo van a investigar. Y a partir de ese punto, bueno, pues la caída ha sido abrumadora, sabiendo además que luego tuvo un toque por parte de la CNMV, donde este señor descaradamente vendió millones de acciones en propiedad 30 días antes de presentar unos resultados que no eran semestrales ni anuales, eran trimestrales, y por lo tanto, bueno, pues estaba amparado por la ley, entre comillas, donde la CNMV le dio un toque y le dijo: no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Él se hinchó a vender acciones, no sacó ningún profit warning, ningún tipo de aviso, y tuvo unos resultados malísimos, ¿vale? Malísimos. Se aprovechó de la situación y dijo a los accionistas: ni agua. Yo salgo el primero, me saco el máximo beneficio posible y hasta luego, Lucas. Y el último, que cierre la puerta, ¿vale? Esto es lo que pasa en esta empresa. Muy mal dirigida, muy mal gestionada, y vosotros, los accionistas de Audax, sois los últimos, ¿vale? Ha abierto cortos a mansalva para cubrir las espaldas de aquellos bonistas, es decir, grandes capitales que van a entrar en la empresa, sabiendo que se iba a hundir la capitalización. Después de llegar a unos precios muy interesantes, donde yo proponía que Audax iba a costar en torno a 0,80 euros por acción, 80 céntimos por acción prácticamente, que podría bajar bastante más, bueno, pues fue hasta los 80 céntimos y siguió bajando hasta los 0,67 aproximadamente. A partir de ahí rebota sin ninguna lógica, y bueno, pues este último trimestre ha tenido unos resultados muy buenos y no son espectaculares, por supuesto que no, y sin embargo, pues ha caído y sigue cayendo. Así que haber puesto un take profit, siempre un take profit o un stop loss, es una idea genial en este tipo de empresas. Genial. Y si estamos muy cerquita de precios objetivos, en el cual pasamos de perder dinero a ganar dinero, con muchísimo más motivo. Con mucho más motivo. Alejaros de este tipo de empresas que tienen muy mala fama, que bueno, que dan los motivos que dan para no invertir en ellas, porque nos prometen y luego no cumplen ni una. Cuidado con este tipo de empresas, tened mucho cuidado. Vamos ahora con esta empresa, Care, donde bueno, está en el sector del lujo, donde ya la habíamos traído en alguna ocasión. Bueno, pues tenemos un crecimiento exponencial muy bonito, una fase correctiva ahora después de la gran subida del 2021, donde ya ha perdido el 50% de Fibonacci con claridad y se dirige al 38.2, fijaros, con una apertura de las EMAs, de las medias móviles exponenciales, brutal, con lo cual esto ya nos está diciendo que el 38.2 se va a ver, 365
366 euros por acción. Una empresa que, si nos quedamos con el dato neto, que son 2 dividendos al año de 4,50 y de 9,50 euros, parece espectacular, ¿no? Pero no lo es con estos precios de 384, 300, 420, 450 euros por acción. Es muy pobre el dividendo. Y sin embargo, fijaros, en un trimestre el beneficio estandarizado por acción son 13 euros aproximadamente, con lo cual el beneficio de un trimestre normalito genera o paga ya directamente el dividendo, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de una empresa que por dividendo no será. En cuanto a los fundamentales, tengo que resetear la página. Vamos al informe financiero, vemos como el 43% del capital está estrechamente vinculado, es decir, son manos fuertes o inversores de largo plazo, lo cual está muy bien. Rendimiento del dividendo es de 3,65%, no es una muy buena opción a estos precios comprar esta empresa, ni muchísimo menos el dividendo nos va a sacar de pobres. Y fijaros, el ratio, el PER, está casi en 14, cuando es una empresa que de valor medio podría estar rondando un PER 20, con lo cual ahora mismo, si tenemos el histórico de los últimos 5 años, pues estaría un poco barata, solo por PER, pero no es el caso. En cuanto al resumen del dividendo, vemos el esfuerzo que hace, que es del 50%, lo cual está bastante bien. Y luego el nivel de endeudamiento va acorde al crecimiento de la empresa. Y esto es algo que me gusta mucho. Es decir, si vemos una empresa que su deuda va aumentando y su free cash flow se mantiene o desciende y su caja se mantiene y desciende, quiere decir que está en muy malas condiciones comparado con los últimos 5 años. Pero en esta empresa, bueno, pues la deuda creció en el 2019, más o menos se mantiene en el 2022, es un poquito mayor, pero el free cash flow, oye, comparado con el 2019 es bastante más elevado. Y la caja también ha crecido, con lo cual está bastante bien. En cuanto a cuántos años podríamos tardar en pagar la deuda, pues fijaros que descontando la caja, pues sería unos 3 años, con lo cual estamos en una zona bastante bien. No hay absolutamente ningún problema con la deuda. Aunque sean casi 12.000 millones de euros de deuda, tiene una caja de 4.300 millones y un free cash flow de 3.200 millones de euros, lo cual está muy pero que muy bien. Fijaros en el informe, estamos viendo que tiene unos ingresos más o menos, estamos en la parte alta de los últimos 8 semestres, que está bastante bien. Y bueno, pues el margen operativo, el margen de beneficios, no es que sea espectacular, ni muchísimo menos, no es de lo mejor que hemos visto, pero no está mal. Estamos hablando de un margen en torno al 15% de beneficios con respecto a la facturación. Fijaros en TTM, 3.400 millones de beneficio en los últimos 12 meses. Y bueno, parece ser ya que ya salimos de ese valle, que es justo en el 2021, 2020, cuando tocaba esos mínimos de 272 millones de beneficio. Y bueno, pues ya vamos viendo cómo se va ajustando la parte a la horquilla alta, ¿no? Entre 1.600 y 1.900, incluso 2.000 millones de beneficio por trimestre, por semestre, ¿vale? Esto de aquí son semestres, lo cual está bastante bien, pero eso no quiere decir que no vaya a corregir más. Fijaros cómo está la situación. Estamos viendo una empresa que, bueno, pues ha llegado a unos valores en los cuales es totalmente ilógico que no vaya a buscar el 38.2, que pasaría por 366 euros por acción, y a partir de ahí ya veremos si funciona bien este soporte, este doble suelo. Ya sabéis que yo no soy amigo de ese doble suelo, de en torno a 325-330 euros por acción, que tocó justo en la pandemia y en el 2018. Si eso no se pierde, ojalá aguante el 38.2, con lo cual tendríamos un nuevo ataque alcista, pero si se pierde el 38.2, tiene que resistir sí o sí los 325-330 euros, porque si no, pues nos vendríamos bastante más abajo. Y es una pena, porque después de haber presentado todo este gráfico alcista de 2016, fijaros que en el 2016 estábamos hablando de 125 euros por acción, bueno, pues podríamos ver retrocesos muy cercanos a una pérdida del 100% de todo el avance anterior, con lo cual estaríamos hablando de bajar incluso por debajo de los 175 euros por acción, lo cual es una auténtica locura a día de hoy, pero ya ha pasado muchas veces y con mejores empresas. Y estamos hablando del sector lujo. El sector lujo, lo bueno que tiene es que tiene una clientela muy fija. También se le añade pues una clase media alta, vamos a decir una clase media alta, donde bueno, si la economía va bien
esa gente se añade a la lista de los clientes. ¿Qué pasa ahora? Que estamos en una situación en la cual ya estamos viendo pues un retroceso de la economía, donde se avecina un 2024 que va a ser posiblemente de escándalo, para lo malo, y por lo tanto esta empresa perderá parte de su clientela. Seguirá ganando mucho dinero, pero podremos ver precios muy bajos en la acción, seguramente. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Fijaros cómo nos están avisando ya las medias. Esperemos que haya una figura de vuelta cerca del 38.2, porque si no, eso nos indica una muy mala señal. Tapestry, aquí la tenemos. Es una empresa que, bueno, también se dedica al lujo. Y fijaros, el comportamiento es algo diferente. Si nos cogemos el gráfico del 2018, bueno, pues vemos una caída del 100% de toda la caída anterior. Habría que hacer con el ajuste del dividendo, pero bueno, tengo que resetear el gráfico que si no me va a dejar. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y esto ya ha pasado en muchas ocasiones, ¿vale? Da igual que sea del sector lujo, ya da igual si está ganando dinero o no cada trimestre. Perdonar. Pero las figuras técnicas normalmente se cumplen. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un doble techo. Lo voy a marcar por si en un futuro volvemos a traer esta empresa, donde vemos claramente que ha topado 2 veces con ese techo en torno a los 46 dólares por acción. Ha dibujado esta forma de M. Ahora mismo estaría por confirmar. Con lo cual, si pierde los 27 dólares con 50 y sigue descendiendo, quedaría confirmado que tendríamos una caída prácticamente hasta los 15, 14, 13 dólares por acción. Es decir, en lo peor de la pandemia, que algunos diréis, pero ¿cómo van a caer las empresas a lo peor de la pandemia si estamos mucho mejor? Bueno, pues ya hemos visto en muchas ocasiones, en estas semanas pasadas, que hay empresas con beneficios que están a precios inferiores al octubre del 2020, cuando estábamos pasando un poquito lo peor de la pandemia. Fijaros de lo que estamos hablando. Hay algunas que tardan más en reaccionar, como Altria, que decíamos el otro día comparada con BATS, donde bueno, pues está mucho más elevada, con una especie de cúpula, una taza invertida, que nos indica que va a caer con fuerza. Ya está cayendo con fuerza, o por lo menos el viernes estaba cayendo con fuerza. Bueno, pues fijaros, en esta empresa podría pasar un poquito lo mismo, ¿no? Estamos viendo un doble techo, una forma de M, y bueno, pues esto no delata nada bueno. En cuanto a los fundamentales, vemos que sus márgenes no son tan buenos como el anterior. Tenemos un crecimiento en la facturación que vuelve a bajar, que vuelve a caer. Tenemos una ruleta rusa. Es mucho más pequeña que la empresa anterior. Fijaros que la empresa anterior estábamos hablando de 1.800 millones por semestre. En este caso estamos hablando de entre 300, 200, vamos a poner entre 330 y 175 millones al trimestre, es decir, unos 500 millones al semestre. Fijaros, en TTM es un tercio que el anterior, menos de un tercio que el anterior, no llega a los 1.000 millones de dólares de beneficio. El rendimiento por dividendo es mejor, el ratio es mucho más barato, porque capitaliza mucho menos, y fijaos que el 2019 y 2020, perdón, 2020 y 2021 no nos dan beneficio, por lo tanto no tenemos información del PER. El PER de media estaría en torno, en los últimos 5 o 6 años estaría de media en torno a 10 y ahora lo tenemos en torno a 7, con lo cual está barata simplemente por PER. El esfuerzo por dividendo dando una mayor rentabilidad, fijaros que es bastante más solvente, no llega al 31% comparado con el 50% del anterior. Pero fijaros lo que pasa con la deuda. Lleva 4 años con una deuda que está disminuyendo, lo cual es una muy buena señal, y tiene una deuda que si le quitamos la caja, serían 3.300 millones de dólares. Si le quitamos la caja, pues solo con el Free Cash Flow tardaríamos entre 4 y 4 años y medio en poder quitarla. Con lo cual, es un poquito estable. La salud financiera de esta empresa es un poquito peor que la anterior, pero por dividendo está un poquito mejor. Pero técnicamente nos está indicando que, bueno, pues que podría estar en un periodo de sufrimiento. Acordaos lo que decíais de invertir en una empresa cíclica, lo que hablábamos del compañero este que quería invertir en Redella y en Solaria. Yo en este caso elegiría más este tipo de empresas para una inversión cíclica. Lo que ocurre es que duraría bastante más en el tiempo. Fijaros lo que pasó en el 2009, la caída tan brutal que tuvo por culpa de la crisis financiera, pero después tuvo un repunte espectacular. Estamos hablando, ya no me voy a poner el peor de los casos, sino comprar a 10 dólares, 12 dólares por acción
y de repente en 2, 3, 4 años tener una empresa que vale aproximadamente 4 veces más y llevarte un buen dividendo por el camino, ¿vale? Esto es la síntesis de una empresa más o menos cíclica. El problema es que muchas veces, pues oye, puede pasar una década sin darte una oportunidad clara de compra. Pasó lo mismo otra vez en 2015-2016 y bueno, pues simplemente es saber dónde tenemos que comprar. Fijaros lo que pasó en la pandemia y ahora ya nos está avisando que puede pasar lo mismo en la crisis, si se produce una crisis, que lógicamente tiene toda la pinta de producirse del 2024, con lo cual ahora mismo pues esta empresa es un no tocar, porque es bastante posible que la podamos comprar en torno a los 10-12 dólares por acción. Vamos con Azcoyen, que ya la he traído en alguna que otra ocasión hace bastante tiempo, con un crecimiento lineal muy bonito desde el 2013, donde tocaba los máximos para trazar este Fibonacci allá por el 2018, y desde ese momento, bueno, pues ha quedado también en un lateral muy interesante, donde baja, fijaros, en este caso bajó por debajo del 50% de Fibonacci y no fue a buscar el 38.2, rebotó en ese octubre-noviembre del 2020, donde vuelve a intentar atacar los máximos anteriores y en esta ocasión pues no pudo hacerlo. Se trata de una empresa muy pequeñita, donde ya las velas, cuando veis este comportamiento de velas, este mamotreto de velas tan estrechamente unidas que parece un acordeón, bueno, pues esto nos está indicando que tiene un bajísimo volumen de negociación. Son empresas muy peligrosas en este sentido, en el que en un día cualquiera, imaginaros que hoy, bueno, pues está a 5,82 euros por acción, ¿no? Pues a lo mejor la primera oferta para poder yo comprar acciones, posiblemente, me lo invento, me lo estoy inventando, posiblemente las tenga que comprar a 5 euros con 88, por ejemplo, ¿vale? Es decir, yo no puedo comprar acciones a 5,82, por mucho que marque que el precio está en 5,82. El precio de esta empresa no es 5,82, ese es el valor medio de todas las ofertas y de todas las demandas, teniendo en cuenta el número de acciones. Pero la mejor oferta que pueda haber posiblemente sea 5,88, por ejemplo. Y yo no voy a poder comprar ninguna acción a 5,82, tendré que comprarla a 5,88. Con lo cual, ya de partida, al meterme en la empresa, ya estoy perdiendo dinero. Gastos del banco, gastos del broker, impuestos, el que sea, cada uno el que sea. Pero algo encima, ya para empezar, ya pierdo 6 céntimos. Me tengo que esperar a entrar. A que suba para empezar a ganar dinero, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado con estas empresas. Pasa en muchísimos casos, por ejemplo, el Grupo San José y otras muchísimas empresas de muy pequeña capitalización con muy poquito volumen de negociación. Son empresas en las que hay que saber entrar, hay que entrar muy bajito y luego tener muchísima paciencia. Ahora mismo estamos en tierra de nadie, puede pasar cualquier cosa. Si nos vamos a los fundamentales, vamos a resetear. A ver si salen los fundamentales. Sí. Pero es una empresa que tiene un dividendo muy pobre, 2,60, una capitalización de 140 millones, con un PER que ya ni nos sale la valorización. Pero bueno, viendo el PER pasado, pues fijaros qué planitud de beneficios ha tenido, que prácticamente está casi plano el PER, ¿verdad? Pasamos de un PER 10 aproximadamente a un PER 19 puntual en el 2020 y poco más. Estamos hablando de un PER medio de 10, 12, 14 de PER como mucho. No nos vale ese gran dato. Y fijaros que es una empresa que ha evolucionado a peor en el 2022. Es muy curioso. Es una empresa que tenía muy bien controlada la deuda. Poco a poco se ha ido generando cada vez más deuda, pero creciendo tanto en caja como en free cash flow. Por ahí yo no pongo ninguna pega. Sigue manteniendo la deuda en unos niveles altos. En 2020, lógicamente, tiene que caer el free cash flow, como en casi todas las empresas. 2021 recupera unos parámetros muy buenos, más caja que deuda, un free cash flow mayor que la deuda, y sin embargo en el 2022 empeora bastante la situación. Se come casi toda la caja, el free cash flow desciende y la deuda se dispara. Pero estamos hablando de números muy pequeñitos. Estamos hablando de deudas de 52 millones, un free cash flow de 17 y una caja de 11. Con lo cual hay una pequeña diferencia, ¿no? Es que cualquier cambio en los parámetros, pues cualquier valor se dispara. ¿Estamos hablando de una empresa insolvente? No, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una empresa muy pequeñita, con unos números muy pequeños, que cualquier cambio
en uno de ellos, pues hace que parece que se ha endeudado hasta las cejas. Y no es así, es una empresa solvente, sin ninguna duda. El problema, pues que es una empresa con unos márgenes muy pequeñitos. Fijaros que los ingresos no han parado de crecer, lo cual es muy buena señal, por lo menos hasta el segundo semestre del 2022. Fijaros que no tenemos los parámetros del 2023, pero los márgenes son muy pequeñitos, con lo cual nos está dando un beneficio, en el mejor de los casos, de 9,5 millones de euros por semestre. Y fijaros la variación, cambia 1,3, luego a 5, 5, 6, 8, con lo cual, bueno, pues ha ido creciendo paulatinamente, pero claro, nada que ver con esos 140 millones, porque si sumamos, bueno, pues ya vemos que tiene pues unos 15 millones de euros de beneficio anuales, 15 millones de euros anuales, frente a una capitalización de 140. Esto nos está dando un PER prácticamente de 9, quiere decir que está un poquito más barata que lo que es habitual en ella. Pero es una empresa de muy bajo volumen, con muy bajita capitalización, y bueno, pues esta es fácilmente manipulable. Hay que tener mucho cuidado con estas empresas. Por ahora, en cuanto al técnico, no hay nada malo que decir. Estamos viendo una empresa con máximos crecientes, mínimos crecientes, sigue una trayectoria muy bonita hasta el 2019, la ataca la pandemia, octubre de 2022 vuelve a repetir el gráfico, pero no está pudiendo con los máximos anteriores. Por lo tanto, ahora pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, pero por ahora no podemos decir que técnicamente esté fea. Todo lo contrario, por ahora simplemente es un mantener. Pero es muy importante que en los próximos trimestres, ya no voy a decir meses, trimestres, ataque esos 6,84 y lo rompa con solvencia, haga un throwback a esos 6,84, y si eso sucede, podríamos estar hablando de seguir hasta los 9,14 euros, donde ya el PER estaría totalmente disparado, y a partir de ahí ya veríamos a ver en qué situación nos encontramos. Pero con unos 15 millones anuales de beneficio va a ser muy muy difícil que prácticamente haya un 60% más de capitalización, es decir, rozando los 200 millones de euros de capitalización. Sería muy muy difícil. Pero bueno, es Azcoyen, ¿no? Nos puede sorprender de una semana para otra con un incremento de un 20 o un 15% en la capitalización. Vamos ahora con Almirall, que lo estaba haciendo muy pero que muy bien, con esa pequeña ampliación de capital solo y exclusivamente para los directivos, para la familia principal y algún que otro amiguito. Llega a esos 10 euros, más o menos rozando esos 10 euros puntualmente en un día, y a partir de ahí se desploma con mínimos y máximos decrecientes, y estamos a la espera de que presente resultados. La verdad que se estaba comportando muy pero que muy bien. Esta subida es demasiado abrupta, es una subida muy muy vertical, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Esto es bolsa. Ahora, ¿dónde podría apoyarse? Bueno, pues en todas y lógicas ha perdido ya todos los puntos de apoyo. Este sería el primer punto de apoyo, estaría en 9,19, demasiado alto. Otro punto de apoyo estaría aquí cuando comenzó este gap bajista tan tremendo, ya cerrado por supuesto. Estaría en 8,70, que lo ha perdido. El siguiente punto de apoyo estaría en esta zona de aquí, es decir, en la zona de los 8,21. Esa sería la zona de parada. Si pierde los 8,21, a partir de ahí ya no hay absolutamente nada. Volveríamos a la casilla de salida, que estaría en torno a los 7,50 euros y puntualmente un poquito más abajo. ¿Que pierde los 7,50 euros? Pues ya nos encontraríamos en una situación de 6,88 o 6,85 por acción, que es una auténtica locura, ¿no? Después de lo que hemos visto con Almirall. El problema de Almirall es que, bueno, pues tiene una aprobación de un medicamento, pero no se refleja todavía en las cuentas, que es el problema de las farmacéuticas, ¿no? Cuando va muy bien un medicamento, pues todo son noticias positivas que no duran mucho en el tiempo si no se reflejan directamente en las cuentas. Y ese es el problema, que hasta que no pase ciertos trimestres, 2, 3, 6, 5 trimestres, lo que sea, pues a lo mejor el medicamento no se refleja adecuadamente en las cuentas. Eso es un problema muy grave y es un problema que puede tener Almirall. Estábamos hablando de pues presentar unos resultados positivos para mediados finales del 2024. Y como hemos visto, se han posicionado muy bien las manos fuertes en el pasado, ¿vale? Esto es un posicionamiento de manos fuertes. Fijaros el volumen, cómo ha cambiado y dónde ha tenido una respuesta brutal, ¿vale? Y esa ampliación de capital solo para que la familia adinerada, porque es lo que fue, una ampliación de capital solo para mí.
estas acciones nuevas son para mí. Yo pongo este dinero por si hay que comprar otra farmacéutica, hay que comprar otro medicamento de otra farmacéutica o hacer nuevos estudios, pero estas acciones son para mí. Y además a un precio que no recuerdo muy bien, pero estaba por encima del precio en ese momento que se estaba negociando en bolsa. Con lo cual quiere decir que confían mucho en que va a salir muy bien la jugada. Va a salir muy bien la jugada. Pero hay que tener esa paciencia. ¿Y a dónde nos podría llevar? Bueno, pues algunos analistas profesionales, no yo, que soy tonto, mis opiniones son para mí poco más, pero dicen que estaría rondando entre los 14,50 € y los 15,50 € por acción, lo cual pues es, fijaros, prácticamente un 80% por encima de lo que capitaliza ahora mismo. Pero eso no quiere decir que en el corto y medio plazo siga bajando. De hecho, un apoyo en la zona de los 7,50 € no sería una mala señal. No lo sería. Pero esto es bolsa y tenemos una situación bastante mala a nivel general. Y, como ya sabéis, las farmacéuticas suelen ser un apoyo muy muy bueno en malas situaciones. No el oro. El oro ahora está carillo. Acordaos del vídeo del otro día con ese triple techo. En cambio, las farmacéuticas suelen ser una muy buena opción para tiempos malos. Para tiempos malos como los que podemos estar viviendo y todavía no nos estamos dando cuenta. Y por último tenemos BBVA, que presenta mañana resultados día 31, donde estamos en la parte más elevada del gráfico de los últimos años. Y se dice pronto, de los últimos años y de la última década. Fijaros que me tengo que ir al 2010. Oye, tengo ajuste por dividendo, eso sí es verdad, porque para repetir este precio solo me tengo que ir al 2017. Pero con ajuste por dividendo, descontando el dividendo que ha pagado durante estos últimos años, perdonad, me tengo que ir hasta el soporte, el apoyo de resistencia del año 2008. ¿Qué le pasó al banco BBVA en lo mejor de la crisis del 2007, cuando ya se anticipaba el 2007 y después hubo una caída de tipos de interés tan tremendo que desplomó el Euribor hasta casi puntos negativos? Bueno, pues fijaros lo que le pasó. Estamos hablando de una empresa que podíamos haberla comprado perfectamente a 9 € por acción, un valor medio de 8,35 en todo el 2007, donde en el mejor de los casos podíamos haber comprado a mitad del 2006, en mitad del 2006 por 6,75 € y nos encontramos con un 2009 que toca fondo en 2,23 €. Cuidado, que se dice pronto. Y todo esto con ajuste por dividendo, que si me quito el ajuste por dividendo, pues los números ya se disparan. Estaríamos hablando, fijaros, de ir a comprar BBVA a 18 €, a 17 €, en el mejor de los casos a 13 € y luego ver cómo cae hasta los 4. Es decir, perder un 75 o más % de valor en bolsa. Y tardar no, porque no lo ha vuelto a recuperar, pero tardar muchísimos años en compensar parte de esas pérdidas por dividendo, y luego volver a precios lógicos. ¿Dónde nos encontramos ahora? Pues si hacemos un símil con el 2007, pero podríamos hacerlo también con el 2015, pues es como si nos encontrásemos más o menos por aquí, por esta zona de aquí. Entonces, por eso siempre os he dicho, cuidado con los bancos. Estamos en una situación donde los bancos están ahora muy, muy, muy agradecidos porque hay una subida de tipos de interés que les viene estupendamente, que aún encima no están repartiendo con sus clientes parte de los beneficios, porque, pues no hay una lucha potentísima por ver quién es el que más remunera las cuentas. Me la esperaba muchísimo más agresiva y está siendo muy, muy, muy leve. Y estamos ahora ya luchando con los precios más altos propuestos aquí en este canal. Luchando con esos precios. Mañana seguramente presentarán unos resultados que sean espectaculares. Y mucha gente se animará a comprar. Pero si en el 2024, primer trimestre, declaran que se ha terminado ya esta inflación tan brutal que estamos viviendo y se nos carga la economía y hay pues un corte directamente en los tipos de interés y bajan a precios más lógicos, por ejemplo al 1%, pues los bancos bajan como una cascada en vertical, exactamente igual que pasó en el 2016 y exactamente igual que pasó en el 2008 y 2009, con caídas brutales.
brutales. Así que yo no soy de los que opinan que no haya que invertir en bancos. Todo lo contrario, lo único que hay que tener muchísimo cuidado, igual que con las aerolíneas, de saber cuál es su momento álgido y saber qué es lo que va a pasar dentro de 2-3 meses, que no lo sabe nadie. Pero si el banco está disparado y tenemos unos tipos de interés que son totalmente insostenibles, pues llegará un momento que cuando bajen los tipos de interés el banco va a caer en picado. Nada más que eso. Con lo cual hay que utilizar la inteligencia, ¿vale? No entrar ahora en ningún banco, lógicamente se están disparando, pero no es el momento de entrar, y el que esté dentro, con buenos precios objetivos cercanos, oye, pues que no os pase como nuestro amigo de Audas y empezar a poner ya take profit por el camino. No vaya a ser que nos pille un poquito despistados y en 3, 4, 5 sesiones perdamos un 20, un 25% de los beneficios que tanto nos ha costado ganar. ¿Vale? Simplemente es eso. Mucho cuidado con los bancos. Están caros, carísimos y tienen una historia detrás muy mala. Muy mala. Simplemente es eso. Prestar atención a lo que ha pasado en el pasado, que nos dice muchísimo cuál va a ser el camino de los bancos. Y es una pena comprar el BBVA a 7,50 €, pudiéndolo comprar a 2 euros o por debajo de 2 euros dentro de un año. Y es una pena, porque el BBVA es un muy buen banco, está muy bien gestionado, que entrega un dividendo muy generoso, que ha tenido una muy buena recompra de acciones, pero eso no quita que si hay una caída de los tipos de interés, el banco va detrás. Porque esto es así. IAG ha tenido unos resultados muy buenos y no reacciona. Porque todos los inversores saben el riesgo que corre esa aerolínea. Pues con los bancos pasa lo mismo. Ya puede ser el mejor banco del mundo, que si bajan los tipos de interés, yo ya sé que dentro de un trimestre, 2 trimestres o 3 trimestres, tus resultados caerán como, vamos, en picado. Y como van a caer en picado, aunque sigas en beneficios y sigas siendo una muy buena empresa, tus acciones caerán de precio en picado. Y eso es histórico. Eso ya ha pasado muchas veces. Así que, por favor, tener mucho cuidado. Ya ha alcanzado, lógicamente, las proyecciones que dábamos como soportes en el pasado, que estarían en 7,15. Este soporte ya lo quito, que es antiguo, antiquísimo. Este de aquí es un poquito más reciente, que corresponde, bueno, pues a niveles de estos de aquí, justo cuando caía en el 2008, donde tuvo un rebote de gato muerto muy peculiar, donde hizo una resistencia potentísima. Este también lo quitamos, pero ya no tiene sentido, y dejamos solo el triángulo simétrico, que nos daba precios objetivos en torno a los 7, bueno, cercanos a los 8 euros por acción, que más o menos es donde está el 161.8, que está en 7,93. Este precio objetivo nos está rondando entre 8 y 7,98. A partir de ahí es todo ficción, ¿vale? Mucho cuidado. Si seguimos subiendo, lógicamente se puede seguir subiendo, es ya todo humo, mucho humo. Ya estos precios son altísimos, pero por encima de 8 euros por acción es todo humo, mucho humo. Acordaos de lo que pasó en Volkswagen, ¿vale? Una inflada justo en el 2007, buscároslo si queréis el vídeo, o directamente poner el gráfico en TradingView de Volkswagen, como en el 2007 inflaron el precio y podías comprarlo a 400, 500, 600 euros por acción, y después en año y medio se desplomó hasta los 50. Pues aquí podíamos ver algo muy parecido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, a los nuevos del canal, si os gusta este tipo de vídeos, oye, agradecerlo con un like, que no os cuesta nada y a mí me hacéis un gran favor. Pasad muy buena tarde y nos vemos mañana. Chao.